Vamos, voy a empezar a grabar la reunión y para después poderlo poner, colgar en la web del evento y vamos haciendo la presentación. Perfecto. No sé si... Porque a Sonia no la tengo aquí todavía. Así. Aquí la tengo. Bueno, bienvenidos a todos. A ver, si Sonia no me acaba de aparecer. Ahora. No me acaba de aparecer. Hola, Jorge. Hola. A ver, me sigue pasando lo mismo con el vídeo. Mira a ver si lo puedes conectar. A mí es que no me sale el menú. No sé si es que he hecho a alguien administrador. No lo tenéis en la opción del espectador, ¿verdad? El coanfitrión. No, estáis todos de coanfitrión. Agustín, ¿puedes probarlo? Es que no sé por qué. A Sonia ya la he dado. Que te he dado. puesto de anfitrión en vez de coanfitrión. Perfecto, por ya eso estoy. no me salía la opción. Ahí, ya está. Hola, ¿qué tal? Por fin. Bueno, antes que nada, daros las gracias por haber aceptado venir a este evento, a este workshop, que lo que pretende en el fondo es dar a conocer o ser un pasito más, porque todos los pasitos son pequeños, pero pasito a pasito se llega lejos, para difundir lo que es el lenguaje claro y la lectura fácil. Y ver que desde el punto de vista académico, saber un poco más de qué es lo que falta, en qué puede el mundo académico ayudar más y ser más activo en este ámbito. Para esta segunda mesa redonda, comentar que en el workshop en la sesión de ayer ya teníamos tenemos 200 personas inscritas y casi 1000 visitas a la web del evento. Y he visto que los vídeos tenían un número de visitas muy destacable. Y esto unido a que encima hoy tenemos la suerte de contar con gente que yo creo que son de los expertos que puede uno desear para una mesa redonda de lectura fácil en nuestro país, que empezando por la Asociación Down España, que agrupa a 90 asociaciones y que es un referente en lectura fácil, ha tenido una producción destacada, y tenemos a su director gerente, Agustín Matía. También tenemos, desde que surgió la lectura fácil en los años 60 en Suecia, no llega realmente hasta principios de los 2000, pero cuando llega de la mano de la Asociación de Lectura Fácil, de Carmen Mayol, de Eugenia Salvador, que hace 17 años empiezan a difundir todo lo que era la lectura fácil, hacer planes de formación y tienen una producción también que muy envidiable. Hoy tenemos a Ladia Vidal, que es la representante de la asociación en la mesa redonda, y por último tenemos a Plena Inclusión, que agrupa 19 federaciones, un número de asociaciones que, dependiendo del sitio al que vaya, varía entre 100 y 900, no sé, en cualquier caso muchísimas, y que tiene productos que yo creo que son muy innovadores, proyectos innovadores, como el diccionario de lectura fácil, los programas electorales en lectura fácil, y dentro de Plena Inclusión tenemos a Óscar García, que ha tenido encima un papel muy destacado, a juzgar por las menciones que aparecen en la norma UNE.
de lectura fácil. Pues bienvenidos a todos y daros las gracias por querer participar en el foro. Sobre la lectura fácil, yo creo que más o menos es conocido, pero y además por vuestros vídeos, si no lo fuera, queda patente, que es básicamente, solo por recordarlo, es lo que es tanto la edición como la publicación de materiales para personas que tengan dificultades de comprensión lectora. Básicamente estamos hablando de muchos grupos, ¿no? que engloba desde inmigrantes que no son no tienen una fluidez en el idioma del país todavía de primer momento, o problemas de demencia, de afasia, de dislexia, de discapacidad. Y para esto hay una serie de normas y que se han ido publicando una serie de pautas, una serie de metodologías en relación a todas estas iniciativas. Me gustaría ir haciéndoos preguntas, unas veces a todos, otras veces a alguno. Y la primera se la quería dirigir a Óscar García. Es, ¿cualquier material es susceptible de ponerse en lectura fácil? ¿Hay determinados dominios? Porque ayer discutíamos este punto también en lenguaje claro. Determinados dominios que no sean factibles, bien por complejidad del tema, bien porque no hay entiendo que si los documentos iniciales no son claros, es muy difícil conseguir un documento de lectura fácil. ¿Cuáles son las limitaciones realmente de lectura fácil? Como adaptación tenemos que ver la lectura fácil como una herramienta de accesibilidad. Entonces, ¿eso qué implica? Que no tenemos que ver la producción de lectura fácil como un elemento paralelo al original necesariamente, sino que en muchos casos la herramienta va a ser una acomodación a la lectura que explique ese original. Por ejemplo, algo que creo que no sería adaptable sería una poesía, porque es un lenguaje metafórico. Sin embargo, sí sería adaptable el plantear una explicación en lectura fácil de por qué esa persona, ese poeta, esa poetisa, utiliza ese lenguaje, esas metáforas. De igual manera, creo que hay proyectos como sentencias judiciales también que se están promoviendo desde el movimiento asociativo Plena Inclusión, que precisamente no plantean sustituir a esa sentencia original, sino generar una herramienta de comprensión en donde se facilita qué ha decidido el juez y qué decisión tiene que tomar la persona, si está de acuerdo o no. Es decir, se trata de una herramienta de acceso a la justicia. Por lo tanto, la lectura fácil tenemos que verla siempre con ese enfoque. No necesariamente no se plantea la sustitución del original, sino la facilitación de esos originales para que las personas puedan decidir y puedan participar en igualdad de condiciones. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, en muchos casos lo que hay que ver es el destinatario al que va dirigido ese documento, ¿no? Si nos dirigimos, por ejemplo, en una sentencia a una persona con discapacidad intelectual, pues en ese caso, como decía Óscar, ¿no? Pues no es un sustituto, es la explicación o la herramienta que tendrá esa persona para poder entender lo que se le está diciendo. Pero si es una ley, por ejemplo, que sí que se adapta para toda la ciudadanía, o pues entonces sí que en la lectura fácil también podemos hacer niveles, ¿no? Teniendo mucho en cuenta el destinatario, ¿no? Es lo principal, ¿no? Antes de enfrentarte a una adaptación, es tener claro quiénes van a ser los destinatarios de ese documento. Entonces, en base a eso, pues la adaptación puede ir por un lado o por otro, ¿no? Nunca hay una adaptación igual para... También depende de mucho del adaptador, ¿no? Ya hablamos de otros temas, pero quiero decir que una misma persona, incluso eso, una misma persona adaptadora, en un día lo podría hacer de una manera y otro día quizá lo haría de otra manera, ¿no? Y si hay 7 adaptadores, habrá 7 adaptaciones. Evidentemente las normas son las mismas y hay unas reglas que todo el mundo cumplirá, ¿no? Pero es un trabajo muy subjetivo de la persona, ¿no? En parte es creación, porque no es solo... no es que ya incluso en las traducciones también pasa, ¿no? Cada traductor tiene su manera, pero en la lectura, en la adaptación,
esta creación es mucho más importante, ¿no? Tiene mucho más peso. Entonces, ya no solo es adaptar párrafo por párrafo, es que muchas veces es cambiar párrafos, quitar párrafos, juntar párrafos. Quiero decir que a veces es muy complicado, ¿no? Y entra tanto la subjetividad del adaptador que las adaptaciones pueden ser muy diferentes. Implica válidas, ¿eh? ¿Implica una pérdida de información entonces? ¿O puede implicar? Puede implicar más que pérdida de información, es tener claro qué necesita saber el destinatario, qué tiene que saber. Quizá no tiene por qué saberlo todo, quizá no lo necesita. Me imagino, incluso para una persona que no tenga dificultades lectoras, cuando te llega una carta sí que por ley te tienen que decir que está basada en la ley no sé qué, del párrafo tal, pero tiene que aparecer en el principio, porque no puede aparecer en el final o puede desaparecer. ¿Es necesario para que la persona entienda ese documento? Una pérdida de información, no, porque tiene que ser, o sea, esa es la dificultad de la lectura fácil. Es lectura fácil, pero escritura difícil. Es decir, que no es fácil adaptar a la lectura fácil. Entonces, tienes que tener muy claro qué necesita saber la persona o las personas a las que va dirigida el texto. Pero siempre con rigurosidad y con calidad, evidentemente. Agustín. Sí, gracias. No, lo han planteado muy bien Óscar y Laia. Yo creo que la mayor dificultad ahora mismo la tenemos en los documentos y textos que están relacionados con el ámbito jurídico y el ámbito económico, porque los topes de transformación aquí son mucho más exigentes, es decir, las posibles consecuencias legales de que un texto legal, pensemos en un texto de seguros o en un contrato, puedan cubrir todo el alcance de las exigencias legales, es lo que realmente está muchas veces dificultando el que se plantee hacer una modificación en términos de lectura fácil. Lo que pasa es que, bueno, ese es el reto, pero también es verdad que es donde se están lentamente consiguiendo algunos avances. El que hace poco viéramos ya alguna primera sentencia judicial en lectura fácil, no solamente es para felicitar al magistrado, al juez que se ha lanzado a esa piscina, sino que además lo ha hecho siendo conscientes lo que decía Laia ahora mismo, que hay algunas dificultades para evitar que los elementos fundamentales de información, y mucho más cuando hay implicaciones legales, no desaparezcan. Pero bueno, ese es el reto. Aunque es verdad que ahí es donde están ahora mismo las mayores dificultades posiblemente para que pueda tener un impulso completo. Sí, en este sentido muchas veces se trata, sobre todo cuando son temas tan complicados, ¿no? Como algo legal o algo económico, y en muchos otros ámbitos, normalmente se trabaja así. Es un trabajo en equipo. El adaptador no tiene por qué ser legislador, no tiene por qué ser abogado, no tiene por qué saber de leyes, ¿no? Nos hemos enfrentado yo misma muchas veces a leyes y evidentemente yo no soy abogada y no conozco, pero necesitas a una persona que en ese sentido te vaya familiarizando con el texto original, porque muchas veces el problema es que el mismo adaptador no entiende lo que tiene que adaptar. Entonces tiene que ser un trabajo en este sentido en equipo, ¿no? Con el adaptador, alguien que le ayude a entender y a comprender ese texto, y el cliente o la institución que valide y que apruebe, sus abogados muchas veces también, o los profesionales de la entidad que aprueben también el texto que surge, ¿no? Yo creo que sí. Sí, perdona. No, simplemente por completar un poco, yo creo que hay una cuestión que es selección de información y mantenimiento de la esencia. Como criterios fundamentales a la hora de tener en cuenta qué información es la fundamental para que no haya menoscabo. Porque efectivamente muchas veces, por ejemplo, en temas legales, se entran en una serie de particularidades, referencias, etcétera, que acaban siendo excesivas y que se dirigen realmente para un público jurista, no para el público general, vamos, en este caso para público con dificultades de comprensión.
Pero luego, aparte además de ese trabajo en equipo que cita Laia, yo creo que es muy importante el papel del lector final. Es decir, en la propia norma UNE se plantea la validación, es decir, que haya un test por parte de usuarios que corroboren la comprensión de esos textos, y en ese aspecto pues nosotros en Plena Inclusión nos hemos volcado mucho, porque entendemos que la mejor manera de comprobar que ese texto funciona y es efectivo para el público final es que los propios usuarios participen como solución de accesibilidad. Es decir, que no tengamos un poco pues rampas trampas, ¿no? Es decir, rampas toboganes, sino que la solución de accesibilidad sea efectiva para el usuario final. Sí, como anécdota me acuerdo también, ya no era un texto ni legal ni muy, era más bien científico, de un museo a nivel científico, y me decían, sí, es que ahora se entiende, pero no es científico. Digo, gracias. Es que esa es el objetivo, que no sea científico, es informativo, no lo tiene que entender usted ni su equipo, lo tiene que entender todo el mundo, ¿no? Y era como anécdota, me hizo mucha la gracia de decir, ahora no es científico. Evidentemente. Y en relación a esto, Laia, ¿cuál es la repercusión de la lectura fácil? Me refiero en la población, en la población receptora de esa lectura fácil, en cuanto y entiendo yo que en el estado anímico, el que, como decía Óscar en el vídeo, si cada vez que voy a entrar en la biblioteca me mandas a la sección infantil, bueno, es que realmente... Sí. O sea, tiene que haber una repercusión, y también en derechos de esta gente, de ejecución, de cómo repercute, cuál es la repercusión de la lectura fácil. Tenemos que ver la lectura fácil no como qué buenos somos y qué bien lo hacemos y cómo ayudamos a los demás, no. Es un derecho que tienen esas personas, un derecho que tiene todo el mundo a entender ese texto, bueno, la información, a entender lo que ocurre en la sociedad y a poder participar. Es un derecho y una obligación, entonces, por parte de las administraciones y de las entidades el hacerlo realidad, ¿no? Evidentemente, nosotros cuando hablamos también ya no solo de textos informativos o textos de otro tipo, sino de literatura, lo vemos, ¿no? Luego en el receptor, de decir, me he podido leer un libro. Hay mucha gente que nos dice eso, y es ese momento de decir, por fin me he podido acabar un libro. Dices, ostras, y quizás son señoras de 80 años que no han podido, que no han tenido acceso a una escolarización eficaz, bueno, muy plausible, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora se pueda poner a leer un libro, dices, ostras, o una persona con discapacidad intelectual también. No sé, me acuerdo de un chico con 18 años que decía, es que mi libro preferido es La Odisea. Y dices, ostras, qué chaval de 18 años dice que su libro preferido es La Odisea, ¿no? Y lo ha podido leer y lo ha entendido porque le ha gustado, ¿no? Y ha disfrutado de eso. Lo ha entendido y ha podido hacer crítica o ha podido decir me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces esa es la satisfacción que ves, que realmente esas personas es su manera de poder entrar en la información en la sociedad y de compartir referentes con el resto de la población, ¿no? Para algunas de estas personas la lectura fácil es un puente, ¿no? Como hablábamos de las personas inmigrantes o de las personas que han padecido, por ejemplo, un ictus, ¿no? Y que tienen que volver a recuperar esa lectura. Para esas personas la lectura fácil es un puente, pero para otras personas es la única puerta de acceso que tienen a la información, ¿no? Que de otra manera no podrían acceder. Gracias. Y Agustín, ¿en qué medida es la administración consciente de todo esto? Comentaban el Ayuntamiento de Bilbao y después no sé si es Cantabria la que tiene tiene sentencias en lectura fácil, pero esto parece muy acotado o es genérico realmente. Es algo que se va extendiendo. Se va extendiendo, pero a ver, realmente estamos viviendo un proceso de inicios. Los elementos, además de lectura fácil, tienen una conexión muy fuerte con ahora mismo los avances en lenguaje claro, en diseño sencillo, en realmente herramientas de accesibilidad, pero a través un poco también de los formatos. La sensación que nosotros tenemos es que las administraciones van a dar el cambio grande, y le van a dar, porque lo estamos viviendo en otros países, porque los impactos
que están viniendo también en ámbito europeo lo van a provocar, muy fuertes en términos de adaptar, simplificar y definir mucho mejor los mensajes, la información, los sistemas para llegar a los ciudadanos, a los usuarios. Y además aquí el ámbito de la informática, los servicios de tipo telemático y tal, están transformando bastante. Esta mentalidad es la que va a facilitar, además, como un paso más, yo creo que la incorporación a lectura fácil. Pero realmente creo que el techo le va a marcar más los paradigmas de lenguaje claro y de lenguaje sencillo y tal, entre otras cosas porque además la administración va a descubrir y está descubriendo que simplifica, facilita, ahorra, que eso en el elemento de la administración pública es importante, y en ese momento se van a dar cuenta de que realmente es un planteamiento de ganancia no solamente de respeto de derechos, de llegar mejor a los ciudadanos, sino también de mejorar mucho su gestión. Yo creo que el cambio fuerte va a venir por ahí. Perdona, en algunos cursos que hacíamos de formación, que hemos hecho de formación a administraciones, nos decía mucha gente que atiende, ¿no?, de atención al público, nos decía, es que a veces nos viene el ciudadano con la carta cerrada y nos dice, es que no la entiendo. Porque realmente ya no hace ni el esfuerzo de poderla entender, porque es que realmente no se entiende. Entonces, por ahí vamos también, ¿no?, en el sentido de ya no que es un derecho de las personas, pero bueno, que está para la administración o para la empresa, miremos, o para el otro lado, que también es un ahorro de recursos y económico, ¿no?, para todos. Al fin y al cabo, la administración pública somos todos, ¿no? La cuestión, yo creo... Perdón. Sí, perdona, Óscar. No, quería simplemente añadir, es que yo creo que también es una cuestión del enfoque, cómo se escribe. La administración escribe para sí misma, no escribe para los ciudadanos. Entonces, por eso el lenguaje es ininteligible. Hay cosas tipo que claro. Dices, pero ¿por qué se escribe así? Es que ni ellos mismos lo saben. Entonces, además, efectivamente, hay un factor heredado de que siempre se han hecho las cosas así, y aunque desde los años 90 ya se han hecho manuales sobre el lenguaje administrativo, pero todavía no cala eso. Y desde luego menos aún cala el hecho de que se pueda hacer una derivada, que es la lectura fácil para un público tan específico, y que haya determinadas adaptaciones de determinados textos relevantes para que puedan participar o tomar decisiones. Entonces, ahí esa es la cuestión, que los primeros que tienen que girar la mentalidad son las propias administraciones en cómo se comunican, para que efectivamente se abra esa reflexión. Sí, yo ahí además soy optimista, lo digo, es casi una valoración personal, pero soy optimista porque en todas las creo que la dinámica en la que estamos, que es una dinámica, comentábamos antes de empezar la sesión, ¿no?, un poco lo que estamos viviendo de dinámica telemática e informática, yo creo que esta es la que va a facilitar mucho el proceso de cambio. Es decir, ahora mismo todos los sistemas de acceso a la información que se están imponiendo claramente, gestión electrónica, gestión telemática, acceso a través de páginas web, están incorporando claramente elementos de simplificación, diseño facilitador y tal. Y este es un cambio muy fuerte que se va a implantar claramente en todos los procesos de la administración. Yo por eso creo que, comentaba antes el dato económico, porque creo que es un argumento relevante también. O sea, cuando las administraciones empiezan a descubrir que hacer este proceso interno de transformación realmente les facilita la vida también en términos de ejecución, de presupuesto, de gasto, entonces se dan cuenta, caray, es que no es solamente un tema de opción para conseguir implantar el ejercicio de un derecho de la ciudadanía, no, es que además es eficaz, es factible, es que es rentable. Y en ese momento la forma de comentarlo. Aquí los informáticos son una ayuda, O sea, los informáticos en el sentido global, es decir, los que están diseñando procedimientos, páginas web y tal, la propia mentalidad del ámbito informático es una mentalidad de diseño lo más claro, directo y simplificado posible. Y por ahí yo pienso que va a venir un cambio fundamental. Bueno, a esto volveré luego para un poco hacia el final sobre cómo pensáis que evolucionará por el tema de los nuevos medios. Pero antes quería preguntaros, y en esta ocasión a los tres,
¿en qué medida es posible una personalización? Es decir, cuando yo leo las guías, una de las cosas que intentábamos, por ejemplo, era coger las guías y ver en qué medida podíamos programarlas, hacer proyectos y con cada una de las pautas. Y dije, pero ¿esto sirve para todo el mundo, cada una de las pautas? Es decir, ¿es las mismas necesidades para síndrome de Down como para dislexia entre todas esas pautas? Porque puedo yo personalizar un poco más de acuerdo a que no todas las las discapacidades son idénticas, no todos los grados de discapacidad son idénticos. Hay gente con síndrome de Down que ha hecho su carrera y sin ningún lenguaje, ningún texto de lectura fácil, pero obviamente hay grados. ¿Cómo podría yo tener en cuenta esos grados con las pautas de lectura fácil? El que queráis, es para todos. Bueno, yo creo que eso es un ámbito de investigación todavía. Sí que es cierto que las pautas como tales marcan líneas genéricas y que, como hemos comentado anteriormente, al final es quién es nuestro lector final para hacer el perfilado adecuado de esa publicación. En nuestro caso, por ejemplo, pues es cierto que como organización de apoyo a personas con discapacidad intelectual, pues estamos muy centrados en un público muy específico, pero sin embargo sí comprobamos que las publicaciones que hacemos funcionan con otros colectivos que tienen dificultades de comprensión lectora, porque hay una generalidad. Otra cosa es, por ejemplo, en nuestro caso, personas que tienen mayores dificultades de comprensión lectora que puedan necesitar apoyos suplementarios. Por ejemplo, que alguien se lo lea y que se lo esté explicando de viva voz, o que esa adaptación a lectura fácil pues sea el paso para hacer luego una facilitación con sistemas alternativos de comunicación. Pero ya hay un punto de partida facilitado. Y eso es un punto a favor. Luego hay que tener en cuenta también, como decía Laia, que para muchas personas la lectura fácil es puente. Pensemos en inmigrantes que llegan con un bajo conocimiento de español y tienen la lectura fácil como un camino para mejorar el español, mejorar su comunicación y luego pues no les resulta tampoco necesario. Es decir, pueden recurrir a ello, pero no sería necesario. Entonces, yo creo que debemos plantearnos desde ese punto de vista, que la generalidad de las pautas lo que nos ayuda precisamente es a mostrar soluciones facilitadas y luego se pueden ir modulando con apoyos reforzados si son necesarios. En ese sentido, sí que es verdad que el público destinatario de lectura fácil es muy amplio, ¿no? Pero hay realmente, y es difícil, ¿no? Si seguramente que podríamos, si solo pensáramos en un público, podríamos, y a veces pasa, ¿eh? Si el texto se dirige a un público solo en concreto. Pero existen más puntos en común entre todas esas personas porque tienen esa dificultad de lectora que puntos en descomún, como si dijéramos, ¿no? Hay más puntos que los unen que los que les separan. Sí, además, por ejemplo, Óscar tenía, lo comentaba muy bien, es decir, las pautas establecen una base con la intención, como comentaba Laia ahora, de que fuera lo más común, lo más general posible, hasta donde podamos llegar, pero sobre todo además tienen una virtualidad, que es donde está su fuerza. Las pautas de lectura fácil, tal como se plantearon y como están planteadas, facilitan muchísimo que cualquier persona, a la hora de hacer un planteamiento de lectura fácil, se pueda dirigir a él. Es decir, no son pautas difíciles de aplicar para por lo menos un inicio, una adaptación de primeros textos y tal. Y ahí es donde está su mayor virtud. Es decir, una de las cosas que siempre me ha fascinado cuando empiezas a explicar e introducir el ámbito de la lectura fácil, es que la gente descubre las pautas, lo sencillas que son, y se queda como mirando diciendo, bueno, pero ¿y esto por qué no lo estamos haciendo si es tan claro? Sentido común muchas veces. ¿Qué sentido común? Es que tal. A ver, luego la propia norma, por ejemplo, reconoció la enorme amplitud de la población en términos de las distintas situaciones, dificultades, cuando, por ejemplo, planteó pues, un sistema de reconocimiento con 3 niveles, porque en el fondo era un reconocimiento
a esa adaptación, a esas dificultades. Y este mismo problema de diseño universal lo tenemos en todos los ámbitos. Es el mismo ejemplo, además ahora mismo es un paralelo, el que se está dando en el ámbito educativo pues, con el diseño universal de aprendizaje. La idea es, al final es la misma idea, el concepto de accesibilidad dirigido a lo pedagógico para que el aula y los profesores adapten su funcionamiento pues, a un diseño que pueda servir para todos. Evidentemente, si tienes determinadas personas en el aula con excepcionales o grandes dificultades, la posibilidad de hacer un diseño universal se complicará y se complicará. Que no quiere decir que vaya a ser imposible, quiere decir que va a ser más difícil. Bueno, pues se podrá encontrar una vía. La misma idea tiene, yo creo, la lectura fácil. Y además ese siempre ha sido su enorme virtud. Una herramienta que facilitaba la búsqueda de la accesibilidad universal como gran objetivo y además lo puede hacer en términos asequibles. Y sigue siendo su gran virtud, esto no lo ha perdido. Sí, en referencia a lo que decía Óscar del apoyo, ¿no? Lo vemos también en los clubes de lectura. Por ejemplo, los clubes de lectura fácil son diferentes, se diferencian del club de lectura ordinario, como si dijéramos, en que las personas usuarias no leen el libro en casa, sino que lo leen durante las sesiones, ¿no? Porque tienen ese apoyo del grupo y del dinamizador. En este caso, en cualquier grupo de lectura el dinamizador es importante, pero en los de lectura fácil es muy importante, ¿no? Su labor y el apoyo que ofrece a la lectura y al grupo, ¿no? Y también, como decíamos, también es como como la base, ¿no? Las pautas que sirven también para otros tipos de texto. Por ejemplo, facilita mucho luego el pasarlo a lengua de signos. Por ejemplo, si el texto ya está en lectura fácil, para el signador es mucho más fácil, evidentemente, ¿no? Signar en un texto de lectura fácil que si no lo es, o lo mismo pasa con el braille, ¿no? Si el texto ya está en lectura fácil, es mucho más fácil luego pasarlo a braille. Aunque estas personas en principio no tienen por qué tener dificultades lectoras, pero les ayuda también mucho. En ese sentido. Claro, haciendo un poco la broma con esto, por ejemplo, una de las cosas básicas que habría que, yo qué sé, pedírselo al Congreso de los Diputados, ¿no? Que coja una de las adaptaciones. Yo, la que siempre me ha gustado más es la que hicieron en Aragón, en varias entidades de discapacidad que adaptaron a lectura fácil la Constitución española. Bueno, es un librito que es el librito. O sea, todo el mundo cuando habla de la Constitución, esta que nos ampara todo, bueno, pues tendría sencillamente que leerse eso, porque vas viendo los artículos y caray, lo entiendes, sabes de qué va cada cosa. Es algo tan básico que cuando ves los ejemplos es donde te das cuenta de la fuerza que tienen, ¿no? Y sí, sí, nos pasa mucho con técnicos de ayuntamientos que nos dicen, no, es que yo ya no voy a la versión que publica el BOE o el DOC en Cataluña, ¿no? Nosotros vamos a la versión de lectura fácil, porque no, porque sí, en muchos casos también, nos decía, es que no lo entendemos. Nosotros lo estamos viviendo ahora con los procesos de oposiciones que hay para convocatorias específicas de discapacidad intelectual. Pues en la propia convocatoria, el decreto de convocatoria y todas las notas que han ido saliendo de resoluciones por parte de la Consejería, en este caso de la Comunidad de Madrid, acerca de pues los diversos procedimientos, las estamos adaptando a lectura fácil y, por supuesto, es decir, la lógica que hemos aplicado es de procedimiento, de marcar adecuadamente los pasos que tienen que dar, las fechas que tienen que tener en cuenta, los documentos, sí. Limpiando de toda esa jerga que ensucia tanto pues, un texto legal, que formalmente es cierto que tiene que aparecer, pero desde el punto de vista práctico pues no resulta cómodo. Entonces, la lectura fácil en este caso se ha demostrado que ha abierto un camino para que precisamente la incorporación al empleo público pues pueda ser mucho más llana. Sí, nos decían también en una técnica del ayuntamiento, nos decía, es que me gusta trabajar con vosotros porque me ordenáis el texto. Me ordenáis las ideas. Digo, es que sí, en parte es eso, ¿no? Porque es lo que decía Óscar, ¿no? Que hay tanta paja, tanto ruido en el texto que acabas por decir, pero ¿qué día me tengo que presentar? Es que no lo sabes, no te queda claro.
Sí, como tecnología facilitadora, desde luego cuando yo tengo un hijo pequeño que el año pasado estaba aprendiendo a leer y de pronto digo, pero ¿por qué lee este cuento tan bien y este tan mal? Y de pronto me empiezo a fijar cómo estaban puestas las frases y digo, si están en lectura fácil. Pero de esto que al principio no te das cuenta y el niño lo entendía, leía a la velocidad leyendo y comprendiendo el cuento. En uno no tenía nada que ver con otro cuento que era igualmente... Es lo que decíamos antes, ¿no? Del sentido común. Hay una pauta como muy clara que dices, ¿por qué hay que cortar las palabras con un guión? Al final de los niños pequeños, cuando empiezan a leer, cualquier niño tenga uno de dificultades, no lo entiende que se parta una palabra, la parte y ya pierde su significado esa palabra, ¿no? Entonces dices, es muy sentido común, ¿no? Que es decir, no son pautas que van a descubrirte el mundo, de decir, ostras, esto no lo había pensado nunca, ¿no? Quiero decir, son cosas como muy de sentido común que a veces es el sentido que menos tenemos. Y una pregunta, Agustín. Bueno, y después, si queréis, podéis intervenir el resto. ¿Están recogidas, o sea, son conocidas todas estas pautas de sentido común, como comentaba, o todavía hay algunos factores que podrían facilitar la lectura, pero no sé, nadie ha caído en ellos, nadie ha caído en estas heurísticas, y no están mencionados? ¿O se conoce más o menos todo lo que juega un papel? Esto es difícil porque lo que se desconoce no se puede decir que se desconoce por definición, pero ¿crees que más o menos está todo o falta una parte grande, una parte pequeña? A ver, la lectura fácil partió de una idea que era muy pragmática y además de generar un método que buscase eficacia en términos de accesibilidad a la información. Y en ese sentido tiene unas pautas que más son reconocidas, pero no son unas pautas que son el Antiguo Testamento, es decir, no están marcadas en piedra y que en un momento dado la propia realidad las puede transformar. Y además, ni siquiera, fijaros, se necesita que esas pautas desde el ámbito formal, pues las instituciones que las aprueban y tal, ni siquiera se necesita que lo hagan, porque al final el objetivo es que realmente todo el mundo las haga suyas en la adaptación posibles de enfoques y de textos, en aplicar la metodología. Y cuando alguien, para lo que lo está aplicando, hoy quiero hacer esta publicación, estos textos, lo comentaba Óscar, por ejemplo, con los documentos de oposiciones. Los documentos de oposiciones tienen su lenguaje, su normativa, su objetivo para facilitar aprendizaje pues de unos temarios. Bueno, pues si hemos entendido que hay alguna pauta que aquí funciona mejor, me da igual, sinceramente, que esté o no escrita en las normas, es que la aplico. Y además ese es el concepto válido. Es que la única dificultad que tiene la lectura fácil y la clave del asunto es su universalidad. Y universalidad en términos de aplicación. Es decir, nos falta todavía que mucha gente lo incorpore no solamente a conocimiento, sino a uso. De que ante muchas publicaciones, adaptaciones de textos, cuando vemos población que lo necesita o personas que tienen más dificultades, mucha más gente se anime a hacerlo. Yo en el vídeo destacaba, por ejemplo, que creo que de todos los ámbitos en los que nos movemos, insistimos mucho en la administración y por su responsabilidad pública sobre todo, pero a mí siempre, por lo menos en Down España, siempre nos ha llamado más la atención el ámbito educativo. Nosotros creemos que el espacio educativo, el de las escuelas y los colegios, tendría que utilizar mucho más en las dinámicas de lectura fácil, mucho más. Primero porque es un ámbito en el que es complicado entrar, ¿no? A veces nos hemos encontrado que un profesor conoce y lo aplica y su paralelo no tiene ni idea y no sabe ni lo que es la lectura fácil, ¿no? Entonces, es un colectivo que es difícil de entrar. Así como, por ejemplo, a nivel entidades o a nivel bibliotecario es como muy fácil porque se trabaja mucho en red, ¿no? Y es fácil hacer expandirlo, ¿no? A nivel educativo es complicado, porque muchas veces el maestro o los maestros, los docentes lo hacen individual para ese alumno.
y se queda allí en ese ámbito, porque hay cosas impresionantes, ¿no? Hemos visto cosas que dices, ostras, pero claro, luego se queda ahí como, no, es que esto es para el alumno este, no tiene los derechos de autor, no sé qué, no sé cuál, y dices, ostras, pero es que esto es una maravilla. Y el profesor al año siguiente lo tiene que volver a hacer, y el colegio de al lado lo tiene que volver a hacer, y dice, pero si ya estaba hecho. Y es como... Laia, es el mismo esquema que tiene la dificultad de aplicar la inclusión educativa. O sea, la mayor dificultad de las técnicas, que también hay técnicas, pero del enfoque de inclusión educativa, es que es un enfoque global, no es un tema de adaptación, no es un tema de apoyos individuales. Claro, tiene que venir... Repiensas toda la escuela, todo el colegio, todo el sistema, todos los procedimientos, aplicas una pedagogía adaptada y tal. Nosotros yo creo que tenemos como reto trabajar en el ámbito educativo para que dentro de los aspectos de inclusión se incorporen también los aspectos de lectura fácil, o sea, empezar a sumarlos, porque realmente ahí hay un espacio de mejora. El ámbito educativo es un transversal que en el momento que incorporemos más fuerte la lectura fácil en él, va a hacer de tractor para un montón de iniciativas. Sí que luego vemos que lo hablas con profesores y te dicen, no, así, no, si tenemos los libros y los utilizamos, y en la aula ordinaria, quiero decir que ya no solo para alumnos con dificultades lectoras, sino como introducción a los clásicos, como introducción a la lectura, ¿no? Quiero decir que luego sí que la conocen, pero luego a la hora de aplicarla en otro tipo de materiales es más complicado. En nuestro caso sí que se nos ha acercado alguna editorial de textos educativos, pero al final lo que nos plantean es que se ven un poco atadas por la perversidad del sistema. Una perversidad que es básicamente que la consejería diseña unos determinados currículos y asignaturas y tienen que ejecutar luego los libros de texto en plazos muy cortos. Con lo cual, el planteamiento de profundidad que implica esa transformación que plantean a Agustín y Laia en el sistema educativo, en cómo se comunican los contenidos didácticos, pues claro, no se puede hacer en unas semanas, tiene que venir de un planteamiento y además muy acordado también con las propias consejerías de educación, y el propio sistema pues acaba dificultando que editoriales que en un momento dado querrían dar ese paso pues no acaben de darlo. Yo creo que el camino debería estar también en que precisamente la tecnología que ya existía, las plataformas que ya tienen y que se han visto muy empujadas por las circunstancias que estamos viviendo de pandemia, deberían ser el paso a incluir un repositorio muy amplio de materiales que los profesores y profesoras pudieran descargarse o pudieran utilizar en función de las necesidades de sus alumnos. Si el camino no puede ser hacia adelante, pues vamos a hacer la curva, vamos a hacerla envolvente. Y entonces utilicemos la tecnología que nos permite crear muchos documentos, pero ya no solo en lectura fácil, sino a lo mejor en otro tipo de formatos que puedan aplicar también conceptos de facilitación de comprensión en audio, en vídeo, que permitan precisamente a esos profesores descargarles de ese trabajo. Porque sí, es que no tendría que ser su trabajo. Efectivamente, es que al final eso ya tendría que venir dado, porque si no, el profesor que tiene que encargarse de diseñar bien cómo van a ser las dinámicas en la clase, pero ya debe tener los materiales. Entonces, esa es la cuestión, que yo creo que lo fundamental sería ahí. Y luego hay una cuestión que habías planteado inicialmente, Jorge, al respecto de por qué, digamos, que esas técnicas no están absorbidas, ¿no? Digamos, y es que yo creo que no se nos enseña a escribir. Es decir, sí, confeccionamos las letras, pero luego el criterio de estructuración, de ordenación de ideas, eso no se nos enseña bien en el sistema educativo, y por eso luego se ve todo lastrado y la comunicación muchas veces se ve dificultada, desde un correo electrónico hasta publicaciones complejas, porque no se ha enseñado que el proceso de escritura no es tener el papel delante y el bolígrafo y empezar a soltar tinta, sino que hay un proceso de reflexión previa, y ese es el defecto. Volviendo al tema educativo, sí que es verdad que la ley en Cataluña, la ley de accesibilidad sí que contempla que el sistema educativo o las escuelas tendrían que ofrecer materiales en lectura fácil al alumnado que lo necesite. Está la ley. Pero fíjate, Laia, el ejemplo que has puesto. Y lo relaciono con lo que comentaba Óscar al principio. Otra vez es un pecado de inicio de pensar la lectura fácil como una adaptación para un grupo y tal, ¿no? Sí, es un planteamiento transversal de accesibilidad. Si es que yo insisto mucho en el tema de la inclusión educativa porque ideológicamente tenemos el mismo problema.
es el mismo problema con la transformación del sistema educativo. Es que cuando estamos hablando de inclusión, de accesibilidad, es una transformación global donde tú adaptas en términos de facilitar el acceso y por lo tanto adaptas todo. Tu objetivo es el diseño universal, ese es tu objetivo. Sí. Y entonces no es una adaptación particular y tal. No, sí, claro, es un concepto que cuesta, nos cuesta, y cuesta que llegue a todas partes, pero bueno, ese es el objetivo. Por eso yo siempre insisto en y me parece, y hay que felicitar a la universidad porque haya relacionado mucho este debate de la lectura fácil con el lenguaje claro, porque realmente en ese objetivo final los elementos también del lenguaje claro también van a ser muy transformadores, claramente. Y además yo creo que por ahí es donde va un poco hacia donde tenemos que tender, esa simplificación. Laia, antes ponías un ejemplo que me ha venido una anécdota muy curiosa. Hubo un físico muy conocido norteamericano, Richard Feynman, era físico teórico. Y él se dedicaba a la teoría de la física, que tiende a ser más compleja. Pero era un gran pedagogo, de forma natural, ¿no? Y él ponía siempre como el ejemplo a los físicos, siempre les ponía como ejemplo que... Sí, soy yo, sí. Sí, ponía como ejemplo a los físicos que cuando expliquen un concepto físico a un estudiante, a un alumno, que se lo tendrían que imaginarse que se lo están explicando a un niño pequeño, con conceptos de forma que lo pueda entender. Y que si no son capaces de hacerlo, que se vuelvan ellos a leer la parte de las lecciones de física hasta que sean capaces de hacerlo. Y que en ese momento lo habrían aprendido. Y este señor además aplicaba ese criterio y tal. Claro, es que antes de enfrentarte a una adaptación, lo que tienes que hacer es leer el texto entero y entenderlo tú, ¿no? Claro, evidentemente, si no es imposible que lo puedas adaptar, ¿no? Y cuando conoces, entonces puedes explicarlo bien y claro. En esto este señor hablaba de lenguaje claro, de lectura fácil, sin ser consciente, y te hablaba de eso. Ahora es que es un buen ejemplo. En relación a esto, un tema que os quería comentar, que os quería plantear, es el tema de cada vez hay más recursos en la web. Comentaba Laia en el vídeo. Es que muchas veces la lectura fácil, es verdad que nosotros lo vemos y decimos sustituir unas palabras por otras para que sea más común o intentar una estructura sintáctica más sencilla, parece más o menos informáticamente asequible, pero cuando nos enfrentamos a la estructura, a cómo se explica, a cómo se articula el discurso, parece un poco más duro. Y en la web parece que esto encima se agrava, porque directamente me va mandando para un lado, para otro, los enlaces. ¿Cómo pensáis que afecta toda la publicación en web a la lectura fácil? Es decir, ¿es todo aplicable, todo trasladable o plantea nuevos retos? El principal reto, sobre todo cuando hablamos ya no de web, ya tablet, móvil, es que el contenido, una de las pautas de lectura fácil es el ancho de línea, ¿no? Y el corte de línea. Sí que es verdad que cuando coges un móvil, eso desaparece, ¿no? Porque el ancho es mucho más corto. Entonces, esa es la principal dificultad que nos encontramos cuando vemos un texto en web. Tiene que ser responsive, eso sí, que se pueda ajustar a la pantalla, pero entonces todo el salto de línea salta. ¿Es un problema? Sí, pero si el texto está escrito en lectura fácil, es el mínimo problema que nos podemos encontrar. Es mejor un texto en lectura fácil que no esté cortado tal como tendría que estar, quizás si lo imprimiéramos, que un texto que ya directamente no está en lectura fácil. Ese es uno de los principales problemas. Y sí que es verdad lo que tú decías, ¿no? De ir saltando de una página a otra en una web. Pero bueno, como decía Agustín, también los informáticos eso lo tienen muy, muy claro y sí que es aplicar un poco el sentido común otra vez, ¿no? En ese sentido. Tenéis una confianza en los informáticos que... No, pero sí que es verdad lo que decía Agustín, que tienen también esa mentalidad más racional, ¿no?
estructurar la información. Claro, más que confiar en los informáticos, yo creo que es confiar curiosamente en los matemáticos. Es decir, ahora mismo el avance le estamos viviendo en tiempo real en términos de realmente lo que es inteligencia artificial. Es decir, la capacidad de los programas informáticos de poder desarrollar algoritmos dinámicos que van aprendiendo. O sea, pensemos en el ámbito físico, la capacidad de vehículos autónomos que son capaces de aprender situaciones del entorno día a día. O sea, tenemos en este momento miles de coches andando por las carreteras del mundo que no son coches que estén andando, es que son coches que están conectados a ordenadores que están aprendiendo de lo que ven, de las cosas del día a día y aprendiendo a mejorar sus algoritmos. Ese es el destino que en el fondo van a tener los elementos de lenguaje claro y de lectura fácil en términos de aplicación en entornos informáticos. Porque la capacidad enorme de los programas informáticos de ir desarrollando aprendizaje, la vamos a ver. Los traductores informáticos, había un debate, yo lo recuerdo, de los años 80, de los teóricos de la inteligencia artificial, y era un debate donde si era posible establecer isomorfismos matemáticos y trasladarlos, por ejemplo, al ámbito de la traducción. La traducción, además, muchas veces es difícil. La traducción tiene elementos simbólicos que tienen dificultades, y además las dificultades de idiomas diferentes con estructuras diferentes. Y ahora mismo la capacidad de los traductores que vemos en el día a día cuando nos metemos en el Google para tal, nos sorprende. Y nos sorprende que se haya llegado a esto. Y siguen aprendiendo, ¿eh? Porque recordemos que la informática colaborativa es una informática de aprendizaje global, a base de poner textos, de poner adaptaciones, a base de que el coche esté todo el santo día en la carretera, se va aprendiendo, es decir, los programas van aprendiendo y cada vez lo hacen mejor. Esto no es ciencia ficción en este momento. Yo creo que lo vamos a ver. Incluso en la dificultad enorme de adaptación de las reglas sintácticas, de las estructuras que tiene cada idioma, las vamos a ver. Y las vamos a ver porque lo estamos empezando a ver incluso en lo verbal. La capacidad de poder hablar a una máquina que te pueda más o menos entender y hacerte una traducción o una simplificación. Todo este camino le estamos recorriendo. Y en unos pocos años, mucha de la respuesta práctica de lectura fácil, yo estoy convencido que la vamos a encontrar ahí. No es un tema solo de fe, ¿eh? Es que lo estamos viviendo ya, y además esto es dinámica acelerada. Cuesta verlo, ¿eh? Como todo lo informático. Cuando vas 10 años atrás, dices, ¿cómo es posible que estemos donde estamos ahora en 10 años? Hace 10 años nos era imposible ver. Este tema va a ir así, ¿eh? Esto está más relacionado con lo matemático. Yo creo que hay una cuestión, bueno, dentro del procesamiento del lenguaje natural se están dando muchos avances, y en el ámbito de la lectura fácil pues ha trabajado pues, a proyectos precedentes como Able to Include o Simplex, que de alguna manera empezaron a abrir algunos caminos en cuanto a cómo los algoritmos podían reordenar las frases o generar sistemas de búsqueda de palabras más sencillas, pero es que el reto no es ese, el reto es en cuanto a la pragmática, en el ámbito de la lingüística, los ámbitos pragmáticos, contextuales, de interpretación, de situación, por ejemplo. De qué manera una máquina puede aprender que un determinado texto no necesita incluir determinadas cuestiones porque resulta que el público que receptor ya las conoce. Entonces, esa información resulta redundante y hay que centrarse en otros ámbitos. O de qué manera la máquina puede aprender que hay que reestructurar el orden porque la jerarquía en que necesita ese lector recibir la información tiene que ser otra a cómo está el documento original, porque sus intereses, sus necesidades de comprensión son diferentes, o su capacidad de procesamiento en cuanto a la forma de entender es diferente. Yo soy escéptico con el tema de unos traductores de interpretación, digamos, de texto original
a texto en lectura fácil por las cuestiones que hemos planteado, por todo lo que tiene que ver de interpretación, es decir, hasta que una máquina no desarrolle ese conocimiento semihumano ya de procesamiento de esas situaciones pragmáticas, creo que todavía nos queda un largo recorrido, pero sin embargo creo que la tecnología se puede ser muy útil para facilitarnos el trabajo a los adaptadores, ¿no? A la hora de, por ejemplo, encontrar palabras más rápido, formulaciones de frases más rápido, etcétera. Hay otra cuestión al respecto también de la tecnología y creo que es que dentro del desarrollo web se está también sistematizando las cuestiones de facilitación, de accesibilidad cognitiva. De hecho, hay un grupo, el COGA, el Grupo de Accesibilidad Cognitiva dentro del W3C, del Consorcio Internacional, que ha publicado durante este verano ya un borrador muy avanzado que acabamos de traducir nosotros en Plena Inclusión Madrid y que mañana vamos a presentar, precisamente sobre las pautas de comprensión dentro del ámbito web. Y que debemos verlo todo como piezas complementarias, es decir, la lectura fácil tendrá mucha más eficacia cuando también la web incluye esas pautas y que por lo tanto la lógica global, como es más o menos el planteamiento que decíamos en la educación, ¿no? Es que tenemos que hablar de lógicas globales, no es una pieza que de repente yo enchufe al sistema, sino que es la transformación de las lógicas para que esas piezas efectivamente sean mucho más eficaces. Y en este caso, una web más comprensible que además incluya sus textos más facilitados en lenguaje claro o versiones en lectura fácil, etcétera, pues tendrá mucha más eficacia para quienes están entrando en ella. Sí, yo creo que Óscar seguiría, ¿no?, con lo que dice él de que es complicado, que quizá Agustín sí que tiene una visión más futurista en ese sentido, ¿no? Pero yo también lo veo difícil que de momento, ¿no? Claro, en el futuro no sabemos, pero de momento no, es difícil, ¿no?, que una máquina pueda, por lo que comentaba Óscar, ¿no?, también, porque a veces ya la lectura fácil ya no solo es quitar información o transformar información, es añadir información, ¿no?, contextualizar esa información. Entonces, como decía Óscar bien, ¿no?, de cómo sabe una máquina que ese público necesita esa contextualización de esa palabra, de ese entorno, ¿no?, o lo que necesita, lo que no necesita. Lo veo complicado en ese sentido. Laia, yo no es por entrar en polémica, y si hay que entrar no pasa nada, ya lo sabéis. Entramos. No, hay mucha confianza. No, lo que pasa es que eso está sucediendo. Lo que pasa es que es verdad. Yo ¿por qué comento esto con esta confianza? Porque está sucediendo en el ámbito de la inteligencia artificial. Parece un ámbito muy ajeno, muy de los matemáticos, de los físicos teóricos, pero está sucediendo. O sea, tenemos máquinas que están aprendiendo, pero es que lo digo porque tenemos que entender cómo es el concepto. Es que el concepto de la informática en inteligencia artificial no es un concepto estático, no es que hago un programa, un traductor, una máquina, no. Es que lo que hago es una máquina que empieza un proceso, que es un proceso de comprensión y adaptación permanente. Entonces, claro, ¿cómo lo vamos a ver? Todos los facilitadores de acceso a la información, sea verbal a la hora de hablar con una máquina en el fondo, pero de hablar con ella y que nos entienda, que se están incorporando poco a poco en un montón de procedimientos de servicios de todo tipo, tienen un proceso dinámico de aprendizaje. Lo que tú haces es empezar el proceso. Poco a poco, eso a base de repetir, de probar, de aprender el contexto, de aprender la adaptación cultural del contexto. Es decir, no me acuerdo ahora mismo si era Facebook o creo que era Facebook, no Amazon o Google. Tengo la duda con cualquiera de los tres gigantes estos. Pero estaba en un proyecto con personas con síndrome Down en francés. Y era para conseguir la comprensión, porque ya sabéis que las personas con síndrome de Down tienen más problemas de lengua de trapo a la hora de expresarse mejor y tal. Estaba haciendo ese proceso, sabiendo que era iniciar un proceso que en 10 años iba a desarrollar una herramienta que iba a ser muy eficaz. Y lo que necesitaba era la colaboración de mucha gente y tal. Estos procesos que son de inteligencia artificial los vamos a ver en marcha cada vez más fuerte, y yo sí que creo que van a conseguir bastante eficacia, porque lo estamos viendo en otros campos de la ciencia. Entonces creo que incluso en la dificultad, nuestra visión como seres humanos es que el ámbito intelectivo de mayor dificultad es el de la comprensión intelectual de los contextos, ¿no? Y eso se traduce sobre todo en el lenguaje. Pues lo vamos a ver. Es que lo estamos viendo en otros ámbitos y tal. Otra cosa es que será progresivo, no será de inicio,
Al principio las primeras herramientas tendrán a ser bastante artesanas o muy desiguales, pero os he puesto el ejemplo de los traductores de idiomas. A ver, daros cuenta que estamos desarrollando tecnología de traducción en tiempo real de un idioma a otro. O sea, de que hipotéticamente un hablante con un señor que te habla serbocroata y tú puedas hablar en tu idioma y el otro. Bueno, esto que parece literalmente de película empieza cada vez a estar más cerca. Esa forma de pensar, que es la propia de la inteligencia artificial, yo tengo claro que nos va a cambiar. Otra cosa es que, vale, sí, es futuro, en el sentido de que todavía no lo vemos. Mientras tanto habrá que comer con algo, porque si no, no podemos... Bueno, la universidad nos invitará dentro de 10 o 15 años a volver a hacer esta jornada. Y nos dirá, vosotros dijisteis y mira... Mirad, lo tenemos grabado. Lo dudasteis y pudimos. Pero en cualquier caso, la inteligencia artificial siempre se basa, aprende de lo que ya hay. Es decir, gracias a que se ha hecho todo el trabajo en lectura fácil, se podrá mejorar de alguna manera o asistir a los sistemas, pero ahí no, está sobre los hombros de todo vuestro trabajo previo y de todos los adaptadores, los validadores, los dinamizadores, de todo. Sí. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que la validación es algo como muy subjetivo, ¿no? En este sentido, y evidentemente hay buenos adaptadores y malos adaptadores, ¿no? Y cada uno tiene su estilo. Pensar también en el tema literario, ¿no? Que para mí es lo más complicado, adaptar el Quijote y que ahí se vea Cervantes, ¿no? Quiero decir, eso realmente es lo difícil, ¿no? ¿Y qué pensáis del siguiente paso? Es decir, ahora estamos todo el mundo con los asistentes de voz, Alexa, Siri, el de Google, que creo que se llama Google Search Assistant o algo así, es decir, no tiene un nombre hasta donde yo sé propio. ¿Esto en qué desemboca en vuestro ámbito? ¿Debería de existir, igual que existe lectura fácil, un audio fácil? ¿Serían las mismas pautas o serían diferentes? O sea, un poco... Existe en el fondo, ¿eh? Es decir, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas asociaciones nuestras que en términos de, llamadlo terapia de lenguaje o sea, dinámicas de lenguaje para mantener hábitos de expresión, están utilizando, por ejemplo, diálogo con Alexa o tal, porque al mismo tiempo en la máquina, cuando están en un grupo con varias personas con síndrome de Down, está aprendiendo un poco a veces los matices, esas dificultades de expresión que muchas veces tienen. Y al mismo tiempo se está adaptando a su lenguaje. Entonces es sorprendente ver como algo que no era más que una interfaz verbal, pero tiene otras posibilidades. Y nosotros lo estamos empezando a ver en algunos proyectos, en algunas actividades, y además con posibilidades interesantes. Y ese campo cada vez va a ser mayor, porque va a haber mucha relación del ámbito verbal. Es decir, el ámbito verbal como interfaz de comunicación en un montón de servicios, sobre todo en el ámbito telemático, va a estar omnipresente. Es decir, sí, hablarle a las máquinas, que ya lo hacemos. Muchas veces en el ámbito oral no somos tan... A la hora de escribir es lo que decíamos, que no nos han enseñado muy bien a escribir y sí que parece que tengamos que decir las cosas de una manera muy opulenta, ¿no? Entonces, a la hora de hablar, muchas veces en los cursos lo decimos, ¿cómo lo dirías hablado, ¿no? O sea, si lo tuvieras que decir a nivel oral, porque a nivel oral no empezaríamos una frase según la presente, ¿no? Y en una carta así, ¿no? Entonces, a veces puede facilitar también el lenguaje oral a que sea más simple. Yo suelo decir también en los cursos de formación que imparto que muchas personas pues puede que a lo mejor lean poco, les cueste leer, pero sin embargo hablan y escuchan.
y eso nos da, les da mucha información acerca de cómo son las estructuras en la comunicación. Por lo tanto, el audio fácil al que aludes, Jorge, pues en cierto modo sí se puede pautar teniendo en cuenta elementos de lectura fácil y luego elementos que tienen que ver también con la naturalización de ese lenguaje, porque cuando uno lee un texto en lectura fácil, pues ve componentes en donde se ven elementos forzados, por así decirlo, frente a la neutralidad en la que nosotros nos comunicamos de forma oral. Entonces, introducir esos mecanismos de corrección y luego una adecuación en cuanto al ritmo de escucha, en cuanto al tono de la voz, etcétera, modulaciones específicas de la propia tecnología sonora, pues podrían ser, por supuesto, muy eficaces. De hecho, ya en síntesis de voz hay soluciones muy buenas. Nosotros en nuestra página web, por ejemplo, tenemos alguna que funciona muy bien. Y que precisamente es la opción que muchas personas aplican porque, bueno, dicen, sí, el texto lo entiendo, pero me resulta mucho más cómodo escucharlo. Por lo tanto, sí que creo que el camino de los audios es muy importante y una de las cosas también en la que estamos ahora inmersos es precisamente con Alexa, ¿no? Es decir, de cómo Alexa aprende, precisamente, como alude también Agustín, personas que tienen discapacidad intelectual, pues que a lo mejor la forma de expresión le cuesta más, es más lenta, se traban, cómo interpreta esa máquina ese tipo de variantes para que entienda el mensaje y le dé una respuesta adecuada y no sea una comunicación frustrante. Entonces, ahí también hay mecanismos en donde tiene que haber las interacciones, los sistemas de respuesta que sean respuestas sencillas, comprensibles, para que luego los encadenamientos de sucesiva conversación con la máquina pues se puedan también ser eficaces. Y además, y yo creo que, Óscar, podemos poner en este caso una bandera, pensando en la discapacidad intelectual. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, los elementos verbales, orales, son esenciales. O sea, nosotros tendemos, la lógica de la lectura fácil era una lógica pedagógica docente, o sea, de las publicaciones, las bibliotecas, en el fondo textual, de documento, y una lógica, llamadlo intelectual, en ese sentido, ¿no? Pero la vida funcional en las personas con discapacidad intelectual se basa más que en el elemento intelectual puro, se basa más en el elemento coloquial, relacional, de conversación, de diálogo, de voz verbal. Y además es así, es que realmente las personas con discapacidad intelectual necesitan diálogo, hablar. Es esencial dentro de su funcionamiento y además, insisto, dentro de su funcionalidad. Con lo cual, que haya un elemento de lectura fácil en términos de conversación, de comprensión, todo el elemento verbal, tiene mucha más importancia de la que podríamos pensar de antemano, ¿no? Esto, por lo menos, nosotros lo vemos que es bastante relevante. Un tema que nosotros hemos estado trabajando en diferentes ocasiones con estas métricas que existen en lenguaje claro de índices de cómo, o métricas de cómo de fácil es entender un texto. Estos índices de Flesch, hay una serie de elementos y de hecho los mencionaba Óscar en su vídeo. ¿Podría existir alguna métrica que me dijera cómo, a lo mejor, en qué escala un documento o una frase, un párrafo está cerca de una lectura fácil? ¿Podría hacerse una métrica de ese tipo o aquí no es aplicable de ningún modo? Yo sí lo veo desde el punto de vista, es decir, a lo mejor no global, pero sí en elementos parciales. Yo creo que necesitamos ese tipo de indicadores, porque en un momento dado, cuando afrontamos determinadas adaptaciones, bueno, nosotros efectivamente contamos con los validadores, como plantea la norma UNE, que nos da mucha información, porque aunque podamos tener mucha experiencia como adaptadores, inevitablemente se te escapan cosas. Y la validación, precisamente, el contar con los usuarios finales que van a utilizar ese texto para que te digan si te estás aproximando o alejando, pues es una información de usuario fundamental. ¿Entre medias puede haber ese tipo de índices? Creo que sí, debe haberlos. Y se deben construir, a lo mejor no un único índice como plantea el Flesch o alguna de las cuestiones o algunos otros, hay varios, pero sí a lo mejor índices
diversos que tengan que ver, que a lo mejor midan cuestiones sintácticas o cuestiones semánticas. Por ejemplo, el tema de las frecuencias de palabras, ¿no? Pues yo creo que es un elemento que debería poderse aplicar de alguna manera esa medición de que utilicemos palabras de uso más frecuente, porque posiblemente estén más vinculadas a la comprensión lectora, porque esa persona puede haberlas escuchado, puede haberlos leído en otro lugar. Bueno, pues la mecanización, la automatización de ese tipo de procesos, la medición, yo creo que ahí la informática sería precisamente un ámbito de conocimiento que nos ayudaría mucho para perfilar mucho más las adaptaciones y luego tener ese refuerzo inicial para que luego en la prueba de validación con los usuarios pues tengamos, yo creo, ya esa aportación final. Sí, lo comentaba entre otras cosas porque Klaus Candusi de Capito lo que planteaba en su vídeo es que se utilizara como una especie de métrica, no es una métrica, de criterio, digamos, el marco europeo de lenguas. Mi pregunta es, ¿el marco europeo de lenguas se planteó, pues bueno, lo típico que nos dicen en inglés, tú tienes un B1, tú tienes un B2 o un C1? Lo que comenta es que la administración pública se expresa en un C1 o en un B2, pero el común de los mortales normalmente entendemos en un B1 y debido a ciertas discapacidades de comprensión podría incluso tenerse que adaptar un texto a un A1. Es decir, ¿es realmente aplicable un marco para aprendizaje de lenguas a este tema o tendría que ser un poco más diferente? No sé. Yo soy escéptico porque el marco europeo de lenguas lo que plantea es el aprendizaje de otra lengua. ¿Cómo mides que una persona está aprendiendo otra lengua? Pero ¿qué pasa con quien tiene esa lengua de nacimiento y tiene unas determinadas dificultades o puede evolucionar o no? Eso yo creo que no se mide igual, por lo que hemos comentado también de la pragmática, es decir, de que vivimos determinadas situaciones, tenemos elementos culturales en nuestro entorno que a lo mejor a un extranjero que aprende español pues le resultan difíciles y entonces está en un nivel A1 o A2, pero sin embargo la persona que tiene, por ejemplo, en nuestro ámbito de discapacidad intelectual comprende determinadas cuestiones, pero otras no. Es decir, que no hay un paralelismo entre yo tengo que aprender un idioma y por lo tanto estoy dentro de mi idioma, puedo medirlo igual. No creo que sea el criterio. ¿Alguien? Vale. Sí, Sonia, ¿ibas a decir algo? Perdón. Sí. Bueno, estoy encantada escuchando y por eso estoy calladita aquí. No quería participar demasiado porque quería escuchar a los invitados. Pero sí que me gustaría, bueno, pues remarcar de algunas notas que he ido tomando sobre lo que habéis ido diciendo. No puedo estar más de acuerdo con las cosas que habéis ido apuntando, pero por ejemplo en relación con la inteligencia artificial que decíamos, uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado nosotros en este ámbito, que sí que hemos intentado hacer estudios dirigidos con técnicas de inteligencia artificial, es el tema de los corpus. ¿Vale? Sabemos que en el caso de poder personalizar o poder enseñarle a una máquina todo esto, necesitamos grandes bases de datos o un volumen de datos muy amplio, muy grande, para poder trabajar con ello y enseñar o extraer un algoritmo sobre esto. En concreto, nosotros tratábamos de buscar esos términos que pensábamos que eran difíciles a través de los documentos que vosotros vais adaptando, ¿verdad? Vamos a hacer una colección de estos documentos que ellos adaptan y buscamos los documentos. Y efectivamente, por lo que apuntaba Óscar, nos hemos encontrado que no existen esos documentos. Entonces, bueno, si nos podéis dar alguna pauta de dónde dirigirnos para poder construirlos, para poder recuperar esos documentos equivalentes, pues quizá podríamos trabajar o conseguir algún método más rápido para hacer esos estudios. Por otra parte,
veía que insistíais mucho, ¿no? Por un lado, lo que es la personalización o la adaptación a distintos grupos de usuarios o incluso a personas muy concretas, y por otro, ¿no? Esa transversalidad de la que hablaba Agustín, que decía, es que por un lado nos empeñamos en que, o entramos en esta contradicción, ¿no? Queremos adaptar, pero por otro hay algo evidente, que es que si nosotros mismos, como decía Laia, no entendemos, nos ponemos a hacer una adaptación y no entendemos lo que estamos diciendo, es que el problema viene muy profundo, es que el problema viene de base y viene un poco relacionado con la mesa que hablábamos ayer. Ese lenguaje claro base, ¿no? Después hemos visto también que hay estudios en los que se indica que los españoles, dentro de un marco europeo, somos los que más problemas tenemos para entender, pero ya no solamente a nivel de personas con distintas capacidades o incluso una discapacidad intelectual, sino a nivel global. Es que, ¿qué pasa? ¿Es el español o son nuestras prácticas, nuestra forma de escribir, nuestra dejadez por no afrontar ese tema que nos está, bueno, pues que nos está abocando a que nosotros mismos estamos pervirtiendo el sistema para boicotearnos y no entendernos, ¿no? Parece un poco por ahí. Después me gustaba el ejemplo que había planteado Laia sobre el museo, ¿no? En relación a esto, ese lenguaje un poco estandarizado que decían, bueno, pero que no te tiene que entender el colega, sino todo el público, todo el usuario. Fijaos que en un museo el público es muy amplio. Nosotros hicimos un estudio que publicamos en el Profesional de la Información, donde tratábamos de estimar la comprensibilidad de los paneles explicativos de los museos. Bueno, fue tremendo darnos cuenta que frases muy cortas, paneles, porque bueno, hablamos de la Constitución y decimos, bueno, es que el documento es muy largo. No, algo muy corto, muy breve, y ni siquiera la gente es capaz de entender lo que dice un panel, pero incluso con una imagen, con una fotografía. No solamente eran personas adultas, fijaos que la población que va a un museo no es gente que no le interesa, normalmente es gente que tiene o un interés por ese museo, incluso un grado de cultura alto. Bueno, pues igualmente nos daban esos resultados. Bueno, en fin, también veía lo de que comentaba Agustín sobre el problema, ¿no? endémico que tenemos en la administración, y nosotros mismos lo hemos podido comprobar, hemos contactado con diferentes agentes de la administración pública, también incluso con aquellos que están orientados a la transformación digital, y bueno, el mecanismo para mover y para poder hacer cambios, pues hemos comprobado que efectivamente es muy complejo. Entonces, bueno, pues no sabemos, pero yo soy optimista, creo que efectivamente, como planteaba Agustín, se están haciendo hay muchas iniciativas, y en cosas nuevas sí que vemos que existe un interés. Lo que no sabemos es hasta dónde o con qué rapidez se puede generar. Bueno, pues eso es un poco algunas de las cosas, tampoco me quiero extender mucho, que prefiero escucharos a vosotros, pero son algunas de las cosas que me iban surgiendo según ibais hablando. Sonia, uno de los distintos temas que has lanzado, interesantísimos y muy retadores. A mí hay uno que especialmente me fascina, porque además surgían las preguntas previas a este taller y lo acabas de comentar ahora, que es efectivamente pues lo que vemos en relación al lenguaje español y a cómo se puede aplicar a la práctica en comparación a otros idiomas, ¿no? Yo muchas veces le he estado dando vueltas a si esto realmente lo vivimos así, es así, y también un poco qué puede haber por debajo. Yo creo que hay un factor que está influyendo, y tenemos uno de los lenguajes más fonéticos de los que existen. Y esa es la gran potencialidad que tiene el idioma español, que es enormemente fonético. El que sea enormemente fonético facilita muchísimo. Recordemos que todos los seres humanos primero hablamos, luego escribimos y estructuramos nuestra mente
y nuestro cerebro para ese tipo de funcionamiento. Cuando un lenguaje es muy fonético como el español, posiblemente simplifica mucho la capacidad de uso, de llegar a expresarlo y tal, pero al mismo tiempo la lengua desarrolla mucha más sutilidad a veces de abstracción o de ambigüedad o de expresión. Y posiblemente lo vemos en muchas de las aplicaciones de la literatura o del lenguaje simbólico. Es decir, una lengua más pragmática, estoy pensando claramente el inglés. Es que el inglés, al ser tan afonético, desarrolla, yo creo que mecanismos internos en su expresión para no, iba a decir, complicar excesivamente más lo que ya es una lengua realmente complicada en términos fonéticos. Y lo mismo yo creo que le pasa a otros idiomas. Entonces, muchas veces he tenido la sensación que esto puede ser un problema casi de naturaleza, de idiomas, pero que puede estar detrás de la explicación de por qué a veces encontramos esas diferencias. Es una especie de intuición personal, sin ser lingüista y sin ser un experto en estos temas, que claramente les hay por ahí mucho mejor. Yo creo, al respecto, por ejemplo, de lo que comentabas de las fuentes originales, para comparar con los documentos en lectura fácil. Bueno, yo creo que, por ejemplo, los repertorios que hay de literatura pueden permitir esa comparación, y luego también las leyes. Hay leyes que están adaptadas y que en un momento dado a lo mejor también nos permiten hacer ese trabajo comparativo para que se vean esas lógicas que se han aplicado por parte de los adaptadores a la hora de estructurar los documentos, ¿no? Y a lo mejor os pueden servir de punto de partida para que esas máquinas aprendan a lo mejor esas cuestiones pragmáticas que se aplican y que hemos comentado, porque desde el punto de vista sintáctico, semántico, pues puede haber soluciones más claras, pero desde el punto de vista pragmático es, yo creo, que el aprendizaje complejo que todavía tiene que desarrollar la máquina. Y a lo que aludes, por ejemplo, el tema de la comprensión lectora. Efectivamente, los informes PISA son demoledores. Y nos ponen de manifiesto, además los informes PISA se realizan con personas, creo que son adolescentes al final de la secundaria. Bueno, pues son adolescentes al final de la secundaria, y yo creo que nos tiene que plantear una profunda reflexión, ¿no? de qué pasa con esas personas en su recorrido educativo, para que tengan esos problemas de comprensión lectora. ¿Qué se está haciendo mal? Para reflexionar, es decir, que tiene que haber, yo creo que hay, no es culpa solo del sistema educativo, efectivamente hay una cuestión que tenga que ver con cómo se conciben las didácticas, cómo se concibe el concepto de educación en general, pero también cómo se nos ha enseñado a hablar y a escribir. Cómo tenemos esa herencia de que lo ampuloso es lo correcto cuando no es así, precisamente es menos eficaz. Ahí, por ejemplo, pues Agustín tiene razón con el tema del inglés, ¿no? Que son muy pragmáticos, y de hecho, ¿dónde se dan los grandes avances del lenguaje claro? Las grandes asociaciones relacionadas con el lenguaje claro son anglosajonas, y eso marca mucho. También es cierto que hay una vinculación con el tema de derechos civiles, ¿no? Pero sí que es verdad que también es una mentalidad muy práctica, no son en ese aspecto tan retóricos como podemos ser las lenguas latinas, ¿no? Eso Óscar, también supone un lastre. Sí. Pero fíjate, además, en la cultura anglosajona sigue destacando mucho en su docencia, no solamente en la docencia de las élites, que también, sino en docencia general. Este es un tema muy de la cultura inglesa y norteamericana. Y destaca mucho el elemento retórico en términos de expresión verbal, ¿vale? Claro. Pero lo hace no como una retórica latina en plan filosófica, a la que los latinos estamos acostumbrados a que un gran discurso, un buen literato, es que le vemos que es florido y tal, es parte de nuestra cultura, ¿no? Es sí. Nuestra forma de verlo. En cambio, un anglosajón ve a una persona enormemente eficaz, o sea, lee, no escucha, pero lee a Lincoln en el discurso de Gettysburg, y que se lo sacó del sombrero, era un papelito que tenía, y era un discurso de 15, 20 líneas, y ha hecho un monumento de la retórica de un discurso de 15 líneas. Eso es claramente pragmatismo anglosajón. Y además yo creo que explica, o sea, vale, parece filosofía en general, pero explica algunas de las diferencias. Y es que nuestra cultura, la cultura latina, tiende a ser diferente. Y lo aplicamos en los textos. A mí me encanta leer textos de ámbito inglés,
cuando son por el pragmatismo que destilan a la hora de comprender. Incluso lo traduces al español, al castellano, y dices, caray, es diferente. Yo no lo hubiese escrito más alambicado. Y en cambio esta gente es práctica, eficaz y tal. Y ahí hay un elemento muy de aprendizaje. Lo mismo que tenemos un idioma que tiene una potencialidad de expresión y comunicación enorme, que es una de las virtudes por estar donde estamos, pero en términos de expresión, de fuerza y de claridad, tendríamos que aprender eso del pragmatismo anglosajón, claro. Muy bien, muy interesante todo y agradeceros infinitamente. A nosotros nos ha servido muchísimo, pero es que creo que se han comentado cosas súper interesantes, súper útiles, tanto no solo el primer objetivo que os comentaba, el de difundir, sino también en el segundo objetivo en el que estamos implicados, que es avanzar. Y os queremos agradecer, bueno, que haya sido tan agradable, además, con tantas anécdotas, con tantas ideas novedosas, vuestra intervención. Un saludo y agradeceros todas vuestras intervenciones, comentaros que subiremos la grabación y quedará disponible, y cualquier cosa, por aquí nos tenéis. Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Cuidaos. Gracias. Muchas Hasta gracias luego. a todos. Chao, Adiós. un placer.